Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas, profe. Buenas tardes. Ahora alargamos, dejá que pase unos minutitos a ver si conecta alguien más. Eh, bueno, para los que sea la primera clase, yo voy a ser el profesor de ustedes durante el cursado de Mil Programadores con Java. Mi nombre es Ramiro Medina. Estoy trabajando ahora actualmente en la Universidad Nacional de Salta, en la obra social de la UNSA, digamos. Y también hago programación freelance con unos amigos en JavaScript y estoy aprendiendo React también, que es un nuevo lenguaje de programación. Eh, bien, les quería pedir que por favor tengan los micrófonos apagados ahora durante la clase y cuando alguien quiera intervenir lo puede habilitar y preguntar, no hay ningún problema, pero que durante la clase los tengamos apagados a los micrófonos, así no tenemos interferencia. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Todos me escuchan bien? ¿No hay problema? Sí, profe, de 10. ¿Todo Sí, bien? profe. Sí, Sí, Buenísimo. profe. Ok. Se escucha perfecto. Bien. ¿Vos les fue bien con el tema de la asistencia? ¿Pudieron marcar la asistencia en la clase anterior? ¿Ninguno tuvo sí, inconveniente con profe. eso? De Sí, 10. pudimos. Yo ahora les voy de a 10. compartir el, el código de asistencia de la clase el día de hoy. Y también tengo para compartirles un archivito que es por si quieren poner como fondo del Zoom, para que lo tengan. La vez pasada, si lo habíamos compartido también. Unos segundos. No me permiten el archivo. Ahí está. Ese es una imagen para que ustedes puedan poner como fondo, así como tengo yo, donde está la comisión a la que pertenecen, si es que no quieren mostrar el fondo de dónde están. Bien, ¿querés saber si registraste tu asistencia? Me parece que está en el Moodle eso. Bien, bueno, ahora yo les voy a mostrar cómo hacer el registro de la clase, así ya vamos viendo cómo sería eso. Denme 2 segundos, les comparto la pantalla. Bien, ustedes van a tener que ingresar al Moodle con usuario y contraseña. Todos tienen usuario y contraseña, ¿verdad? Si alguno tiene un inconveniente con el usuario Moodle, puede cargar un ticket ahí en Mil Programadores. Vieron que hay una parte para que puedan cargar un ticket donde, a ver, denme 2 segundos, ahora le comparto el link también de eso. Así también, si alguno tiene problemas con las claves, puede pedir por ahí, por ese medio, que le seten las claves, por ejemplo. A ver. No lo tengo a mano ahora. El enlace ese, no sé si alguien lo tiene a mano para compartirlo. Bueno, no lo tengo a mano ahora. Les estaba por mostrar para que ustedes puedan registrar la asistencia, ¿sí? ¿Quieren este instructivo en el Moodle? Ustedes tienen que ingresar al Moodle con su usuario y clave, tienen que ir a la pestaña esta de general, ¿bien? Y cuando están en la pestaña de general, tienen que buscar este enunciado que dice registrar clase, en este caso sería de la comisión número 4 de la noche, número 5 de la noche, perdón. Una vez que hacen clic ahí, se les tiene que abrir esta pantalla, en donde ustedes seleccionan la fecha del día de hoy, la clase del día de hoy, y ahí van a tener que ingresar el código que ahora se los vuelvo a compartir. Ahí les comparto el código, ingresan ese código, ponen presente y guardar cambios. Con eso ya estarían con la asistencia del día de hoy. Sí, copien y peguen la clave, así no hay margen de error.
Ninguna de esos links es el del sistema de ticket que se implementó ahora. Ya lo voy a buscar después yo enseguida y se los comparto y les muestro. Ahí está, ayuda a 1000 programadores, ese es. Este es el que necesitamos. Profe, Sí, decime. disculpe, una consulta. A mí, por Ujú. ejemplo, me sale como restringido y ni siquiera puedo poner mi asistencia en la comisión número 5, digamos. En todas las comisiones en sí me sale así. Ujú. Bueno, eso es un buen ejemplo para que, mira, entres a esta página, compartió una de tus compañeras, Natalia, ayuda1000programadores.com, ingresás ahí, abrís un nuevo ticket, pones tu correo, tu nombre completo, un número de celular y el tipo de consulta que vas a hacer. Tu consulta va a ser problemas técnicos en clase, porque no, y el asunto es que no puedes registrar tu asistencia, y ahí explicas qué es lo que te está pasando con tu usuario, ¿sí? Le das clic en crear ticket, y ahí te van a dar respuesta, ¿sí? Ahí te van a responder por ese medio. Bien, profe, gracias. Bien. Bueno, eso. Después también nos habían pedido que por favor tengan las cámaras encendidas durante la clase, así que eso es otro requerimiento que tienen que tener en cuenta. Y Ok, dicho profe. eso, si alguien tiene alguna otra consulta, y si no, arrancamos con la clase del día de hoy. Profesor, hola. Sí, Yo tengo un problema con el flex, o sea, la pantalla tengo, por ahí se me pone en blanco si la muevo mucho. La tengo que ir quietito, nomás, no puedo moverla mucho. O sea, no puedo enfocarla bien en la cámara, eso, güey. bueno, de última lo que podrías hacer como una opción es también, si hay alguien que tiene inconvenientes con la compu, tomar la clase por el celular, ¿sí? Bajarse Zoom en el celular y tomar la clase por ahí, grabar con la cámara del celu y hacer las tareas en la computadora. Es una buena práctica también si es que tienen inconvenientes. Bien. Bueno, les decía que cualquier consulta que tengan respecto a cambios de comisiones, a que no han podido registrar la asistencia y todas esas cosas, las ingresan ahí en Ayuda a 1000 programadores como un nuevo ticket, y le van a dar la respuesta por ese medio, ¿sí? Igual tienen el canal de Telegram también para hacer consultas. Existen diferentes medios para que se puedan comunicar. Profesor, ¿esta es la Sí, CN4 o la CN5? es la CN5. Gracias. ¿Vos en qué? ¿Por qué que no estás en esta Profesor, comisión? usted tiene el fondo de CN4. Sí, 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 no lo llegué a cambiar, hoy tuve un día apretadísimo, así que recién llegué, prendí la compu y la tengo con lo de ayer. Los días que no estoy con ustedes, estoy con la comisión 4, así que sorry, pero hoy no tuve tiempo de cambiarlo. Bien, arranquemos con la clase el día de hoy. En la primera clase habíamos visto un poco definiciones de lo que eran programas, algoritmos, hablamos un poco de pseudocódigo, que era la forma en la que vamos a hacer nosotros. Habíamos creado nuestros algoritmos en base a pseudocódigos, ¿sí? Habíamos visto que eran una serie de pasos definidos y precisos para poder resolver un problema, ¿sí? Ese pseudocódigo es lo que nosotros ahora necesitamos llevarlo a un lenguaje de programación, que en este caso va a ser Java, y para que podamos desarrollarlo en la compu y la computadora nos dé la respuesta del problema que estemos buscando, ¿sí? En esta segunda clase vamos a ver, ahí les comparto la pantalla, vamos a ver las estructuras de un programa en Java, los comentarios, identificadores, variables, tipos de datos, literales, operadores, expresiones, conversión de tipos y palabras reservadas, ¿sí? Ahora arrancamos. También, sí, por favor apaguen los micrófonos, y si alguien quiere intervenir en la clase, lo habilita en el momento que quiera hablar y después lo apaga. Les decía que también durante la primera clase hemos podido instalar Java, Eclipse. No sé si alguno tuvo inconvenientes también con eso, pero creo que la mayoría lo pudo sortear de buena manera. Vimos el instructivo y lo tienen también en el Moodle,
por si alguno tuvo inconvenientes, lo puede rever y poder instalarlo. Bien, Natalia tuvo problemas. La grabación está en la clase anterior, y también hay un instructivo en el Moodle, ¿sí? Si querés, lo repasemos y veamos. Así arrancamos con lo de hoy. Dame un toque, ahí busco el instructivo ese. Instructivo para que ustedes puedan descargar. No sé si lo tengo mal. Profe, disculpe, no dijo la Sí. clave de la asistencia aún, ¿no? Ya se las pasé, se las compartí. Si me aguantas un toque, la Dale, vuelvo. dale. O si alguno de los compañeros se las puede pasar hasta que yo busque esto. Ya la pasé, profe. Ahí la pasé. Buenísimo, gracias. Gracias. Bueno, vamos a volver a repasar. Sí, se publican en el canal de YouTube de 1000 Programadores. Nuestra clase anterior, no sé todavía por qué no la habrán subido. Yo se las pasé ayer porque el día de la primera clase nuestra fue todo medio... que grabé la clase, pero la guardé en mi compu y se las compartí ayer al coordinador, así la subía, así que seguramente en estos días la está subiendo. De todas maneras, ustedes saben que pueden ver cualquier clase de otro profe, por si si yo no me sé explicar bien en algún tema, quizás que pueden reforzar viendo la clase de otro profe, y también tienen clases de consulta. Acuérdense en que hay un link para las clases de consulta, que son todos los días, creo que hay clases de consulta en diferentes horarios, así que ahí lo pueden ver. Ahora les comparto la pantalla de lo que habíamos visto en la clase anterior, que era el tutorial para la instalación de Eclipse, ¿sí? Natalia, una de las compañeras, creo que había tenido inconvenientes, así que bueno, lo repasemos de una manera medio rápida para que podamos seguir avanzando, ¿sí? Nati, esto está en las diapositivas de la primera clase. Tenés el enlace en el Moodle, como te indica aquí. Si vos abrís el Moodle, se te tiene que abrir esta pestaña, accedes, ¿sí? Te vas a, bueno, el curso de Java en este caso. Este es el anexo. Me fui a otro lado. Tenés que entrar al Moodle con tu usuario y clave, como habíamos visto recién. Aquí en Java, en el módulo número 1, al final está el enlace de Eclipse, ¿sí? Ingresando aquí, tenés que tomar este instalador, ¿sí? La segunda opción que tenés aquí. Lo tenés que descargar en tu compu. Bien, eso es todo lo que te va indicando la diapositiva. Una vez que empieza la instalación, se te va a abrir esta pantalla. Una vez que lo descargues y lo empieces a instalar, se te va a abrir esta pantalla. Y acá tenés que tomar la segunda opción que dice Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers, ¿sí? Tenés que cliquear ahí, se te abre esta pantalla y le das en Install, ¿sí? Se te empieza a instalar el entorno de desarrollo que es Eclipse, el IDE. Y una vez que finaliza, te aparece este botón de Launch y te pide que selecciones el espacio de trabajo. Yo lo uso el que tiene por defecto. Si ustedes quieren, pueden crear una carpeta en el escritorio o en el sector de la compu que a ustedes les parezca. Le dan en Launch y se les abre la pantalla que es la que vamos a utilizar para desarrollar nuestros programitas en Java. Bien. Eso...
habría que ver qué es lo que te sale de error, pero no deberías tener mayores problemas, Natalia. Cualquier cosa, eso también podrías consultarlo en la clase de consulta, que es más personal, ¿sí? Más individual. Vos te conectás y vas a hablar con un profe que va a estar dedicado para la consulta que vos tengas. Consultas puntuales, le puedes hacer a él. Bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior, y ahora, en esta nueva clase, como les decía, vamos a ahondarnos un poquito más en lo que es Java, ¿sí? Ya vamos a empezar a trabajar un poquito más con el entorno. Lo primero que vamos a conocer es la estructura de un programa en Java, ¿sí? En esta primera slide, en esta primera diapositiva, vemos la estructura del programa, ¿sí? Nosotros vamos a crear clases. Java es un programa que utiliza clases, ¿sí? Vamos a crear una clase que se va a llamar Hola Mundo, y que va a tener el método static void main, que es el que nos permite que nuestra aplicación se ejecute, ¿sí? En este caso estamos por hacer nuestro primer programita en Java, que es el Hola Mundo, ¿sí? El famoso Hola Mundo. Yo les muestro cómo sería en el entorno ahora. Ustedes, una vez que tienen descargado e instalado Java, deberían venir a File, hacer clic en New, y aquí les debería aparecer Java Project, ¿sí? No se ve, profe. Está A compartiendo ver, otra cosa, profe. dame un toque, pasa que no me la cambia solo, sino que... Ahí está. Este es el IDE, este es Eclipse. Ustedes, una vez que instalen el Eclipse, van a tener esta pantalla. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bien. Abren en File, en New, y aquí les debería aparecer Java Project, ¿sí? Java Project. Aquí no me aparece, entonces podemos hacer clic en Other, y aquí buscar Java Project. Bien, lo seleccionan, le dan clic en Next, demora un poquito, hay que tener paciencia, y le vamos a poner de nombre clase 1, que se cree, le puse enlace. Bueno, ahí va a demorar un poquito. Por favor, chicos, apaguen los micrófonos, ¿sí? Bien. Una vez que lo hagan, le va a aparecer esta ventana. Profe, disculpe. Sí. Luego de Java Project, ¿qué siguió? Luego de Java Project, tenés que ponerle un nombre a tu proyecto, ¿sí? Le pones Y un no le cambié nombre. nada más. Nada más. Ok, gracias. Le pones un nombre al proyecto y se te va a abrir esta pantalla, ¿sí? ¿Tengo que elegir el sitio donde se va a guardar o me lo da a elegir luego? Yo lo seleccioné el que tiene por defecto, no elegí. Si vos querés, podés crear una carpeta en donde pongas como repositorio de lo que vos crees. Eso ya es la elección de cada uno. Ok, gracias. Bien. Luego nos podemos posicionar acá en el CRC. Profe, disculpe. Yo Sí. puse un nombre y me pone module name. ¿Tengo que poner también otro nombre? Sí, es el módulo como yo lo creé, ¿viste? Yo puse sin querer el proyecto, le puse clase en vez de clase, y después creé el módulo clase. Ah, perfecto. Bien, una vez ahí, nos posicionamos en CRC. Vamos a crear ahora nuestro primer programita, que es el famoso Hola Mundo, que es lo primero que hacemos todos cuando queremos probar un nuevo lenguaje de programación. Una vez que estamos acá, nos ponemos en CRC, ponemos New y creamos una nueva clase. Yo a esta clase le voy a poner, la voy a llamar Hola Mundo, y le voy a poner que tenga el public static void main, que va a ser la que nos permite manejar nuestro proyecto, ¿sí?
siempre necesitamos un método main, que es el que nos va a permitir manejar el proyecto. Ya lo vamos a ver Profe, un poquito en disculpa. las diapositivas. Sí. Mira, puse nombre, todo, pero me volvió a la página principal. Mm, no sé también. qué error habrá salido. A ver, Fíjate volver a o la crear. izquierda, fíjate a la izquierda sale son como dos cuadraditos conectados por una línea, y dice Java EE, hace clic ahí y se despliega. Bueno, mientras tanto continuamos un poquito más. Le decía que vamos a crear una nueva clase, nos posicionamos en CRC, hacemos clic derecho, New Class, y acá vamos a crear una clase dentro de nuestra carpeta CRC. Yo le voy a poner de nombre Hola Mundo, ¿sí? Les decía que tenemos que seleccionar este método main, que va a ser el que nos va a permitir manejar nuestro proyecto, ¿sí? Ahí le damos en Finish. Profe, disculpe, ¿no? Disculpe, pero la Sí. verdad, o sea, como me atrasé, no entiendo por dónde va. Ahora, ¿dónde tengo que ir? En CRC, abrite, seguramente tenés algo así con el nombre que vos pusiste, ¿sí? Desplegalo ahí, se te tiene que abrir hasta acá, hasta CRC. SRC. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Ahí en SRC, clic derecho, New, Class. Y yo le puse Hola Mundo, y te decía que tenés que seleccionar el método Public Static Void Main, que va a ser el que nos va a permitir manejar nuestro proyecto. ¿Sí? Bien. Profe, Perfecto. ¿desmarcamos el otro o Ahí cuando solo se me abre tenemos la que ventana marcar? esa de nueva clase, ¿qué tengo que escribir algo ahí? Tenés que ponerle un nombre a la clase. No los reinicien. En De package, todas maneras, chicos, donde dice package. de todas maneras, no es necesario que sigan la clase a medida que yo vaya avanzando. Después ya vamos a ver otros ejemplos, y si quieren ahí los vemos. O revén la clase y ven en la parte en la que se quedaron, ¿sí? Así no nos vamos retrasando porque se nos va a acabar el tiempo. Profe, yo estoy anotando los pasos para después hacerlo. Sí, sí, es como a criterio de ustedes, pero tampoco es para que tengan en cuenta que no nos vamos a retrasar y que van a ir haciendo a medida que yo haga, sino que quizás después la pueden rever a la clase y bueno, ahí ya practican. ¿La página está subida a la clase? En la página de YouTube están subidas las clases, y ahí las pueden rever a la mía o a las de otro profe, no hay ningún problema. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, una vez que llegamos ahí, llegamos a lo que nos mostraban en la diapositiva. No sé si la ven a la diapositiva, que es la estructura de un programa en Java, ¿sí? Hasta ahí vamos. Algunos se quedaron, creo, cuando tenían que crear la clase. No se vio la diapositiva, profe. No, igual, sí, ahí les comparto la diapo. La diapo era la que habíamos visto recién, que era la estructura de un programa en Java, ¿sí? Que es lo que acabamos de conseguir nosotros. Alfredo. Bien. ¿Qué? Es a lo que llegamos recién. A los chicos que se habían Voy quedado, para yo les acá, se me decía, corta en la habitación. ¿Me trae mate acá? vamos a crear una nueva clase a partir Profe, de... alguien tiene el micrófono abierto, no deja escuchar. Sí. Por favor, chicos, el tema de los micrófonos, tengan en cuenta, ¿sí? No lo tengan encendido si no van a hacer preguntas. Vamos a repasar de nuevo hasta crear una nueva clase, ¿sí? Esta la voy a eliminar. Y vamos de nuevo, así lo ven, ¿sí? Vamos a New, Class. Acá le vamos a poner el nombre que queramos. No es necesario que tengan el mismo nombre que yo le estoy poniendo. Les decía que tienen que seleccionar el Public Static Void Main, que va a ser el que nos va a permitir manejar nuestro proyecto, ¿sí? Una vez que ponen el nombre, seleccionan este combito y ponen Finish, se tienen que crear la clase, ¿sí? Y ahí llegamos
a lo que les mostraba recién en la diapositiva, que es la estructura de un programa en Java, ¿sí? Ahora escribamos, nuestro primer proyecto va a ser el Hola Mundo, ahí lo mostramos entonces. Acá tenemos que escribir esta línea, que es el system.out. Es predictivo, así que nos va ayudando a encontrar lo que nosotros necesitamos. Y acá podemos escribir un mensaje. Esto nos muestra, el System.out nos sirve para poder mostrar mensajes por consola, ¿sí? En este caso nosotros le vamos a poner Hola Mundo, que es el primer programa que vamos a hacer. Todas nuestras líneas en Java terminan en punto y coma. Eso tengan en cuenta siempre. Cada vez que terminamos una línea, termina en punto y coma. Las clases, después de tener el public class y el nombre de la clase, empiezan con una llave y terminan con una llave, al igual que los métodos, ¿sí? Así como lo vemos aquí. Esto es un comentario en línea, que ya lo vamos a ver enseguida, así lo tienen en cuenta. Una vez que tenemos esto, esto sería nuestro primer programita, ¿sí? Nosotros lo podemos ejecutar dando clic acá, en Run, que es el botoncito verde este como un play. Bien, nos dice que se está por ejecutar holamundo.java, le damos OK, y nos muestra por consola el mensaje Hola Mundo, que es el que yo escribí, ¿sí? Bien, entonces, no sé qué preguntaban recién, perfecto. Bien, desde el comienzo, otra cosa que le iba a pedir ahora que veo a CFP, es que pongan sus nombres reales, ¿sí? El nombre real que aparece en su documento al inicio de la sesión del Zoom, porque si no, no sé quién es CFP. Bien, sí, no te hagas problema, Ariel, queda la grabación en 1000 programadores en el canal de YouTube, así que no tengas ningún problema si ya justificaste tu clase. Ok, entonces, esa es la estructura de un programa en Java, ¿sí? Tenemos distintas partes, ¿sí? En la estructura del programa podemos ver los diferentes componentes, como vimos recién. Tenemos comentarios, tenemos la definición de una clase que se llama Hola Mundo, un System.out que nos va a permitir mostrar mensajes por pantalla, y un método que es el public static void main, que es el que nos va a permitir que nuestro programita se ejecute y nos muestre lo que nosotros necesitemos. Bien, acá en esta diapositiva vemos un poquito más, ¿sí? Es lo que yo les mostraba recién. Todo lo que tenemos arriba, entre barra y asterisco, son comentarios, ¿sí? Después tenemos la definición de la clase. Definimos una clase llamada Hola Mundo, que tiene un método, que es el main, la cual le pasamos argumentos. Esto no se asusten, ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase, no tengan problema. Y una sentencia que nos va a permitir mostrar un mensaje por pantalla. Bien, acá aparece de nuevo nuestro amiguito Chimps y que nos pide de nuevo, nuevamente una ayudita como fue en la clase anterior. No recuerdo bien dónde debe poner cada una de las cosas que nosotros acabamos de mencionar, los comentarios, las clases, los métodos y las sentencias. Bien, lo primero que vamos a ver son los comentarios. Habíamos dicho que los comentarios nos van a servir a nosotros para documentar nuestro programa, ¿sí? Estos comentarios nos van a ayudar por si después tenemos que hacer algún cambio en nuestro programita, vamos a saber dónde tocar, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos comentarios de bloque, que nos indica que empiezan por una barra y un asterisco, y termina con barra y asterisco también, en donde podemos escribir varias líneas de comentarios, como lo muestra acá. El comentario que le está poniendo en este caso es: el programa Hola Mundo se utiliza para crear los métodos System.out y System.out. ¿Sí?
Eso es un ejemplo. Después tenemos comentarios de documentación. Nos indica que los comentarios de documentación empiezan con barra y 2 asteriscos y terminan con asterisco y barra. Por lo general nos dice que en este tipo de comentarios se indica quién es el autor y la versión del software, ¿sí? Por último, tenemos los comentarios en línea, que empiezan con doble barra y terminan en la línea. Cada línea es un comentario. Si, por ejemplo, yo quisiera poner acá un comentario, pondría comentario 1, y si quisiera escribir abajo otro comentario, debería volver a poner las dobles Perdón, no barras. se ve lo que estás poniendo. Dale, dame 2 segundos, pasa que no... Ahí está, ahora sí lo ves. Estos comentarios en línea se utilizan de la siguiente manera. Siempre con doble barra y, por ejemplo, yo acá puedo poner comentario 1, y si bajo abajo, si yo no pongo nuevamente doble barra, no me lo toma como comentario, sino como un error. Sí o sí, cada vez que yo quiera ingresar un nuevo comentario en línea, debo poner la doble barra. Esto es para que lo tengan en cuenta. En el caso de que yo quiera escribir varias líneas de comentario, deberíamos usar el comentario en bloque, ¿sí? Que empieza con barra, un asterisco, y después por cada línea un asterisco, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los identificadores, ¿sí? El programador va a tener la libertad de elegir el nombre para las variables y los métodos, y los nombres de todos los elementos que tenga nuestro programa, el nombre cual nosotros queramos, ¿sí? Pero tienen que cumplir ciertas reglas. Debe empezar siempre con una letra, que puede estar seguida de más letras o números, o un carácter. Lo que no puede empezar es con un número o con un carácter este identificador, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos identificadores válidos como cadena, bola, número par. Y identificadores no válidos, como pueden ser uno que empiece con un número o uno que empiece con un carácter que no sea una letra. Esos son ejemplitos que tienen. Ahí nos están compartiendo todos los links que ustedes necesiten de información respecto de comisiones, lo de ayuda a 1000 programadores, el Moodle, el PDF para que aprendan a registrar la asistencia, el Discord, el Telegram y el canal de YouTube. Ahí tienen todas las opciones. También les están comentando que solo se admiten los cambios de comisión hasta el día 25 a horas 12. Así que bueno, hasta esa fecha, si alguien tiene inconvenientes con este horario, se comunica para que puedan hacer el cambio de comisión. También les compartieron ahí el tema de las clases de consulta, que yo les decía que si tienen alguna consulta puntual o algún error que les haya tirado su programita haciendo el trabajo práctico, pueden asistir a esas clases de consulta, donde van a tener un profesor, para que ustedes puedan preguntarles el problema que hayan tenido. Bueno, dicho esto, sigamos con lo nuestro. Estamos viendo el tema de los identificadores, ¿sí? Estos identificadores nos van a servir para nombrar variables, métodos u otros elementos que utilicemos en nuestro programita. Acá también nos da otra indicación de que Java es case sensitive, ¿sí? Esto quiere decir que distingue entre las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo número par con la P mayúscula y número par con P minúscula, son dos identificadores diferentes, ¿sí? No los toma como si fuera un único identificador. Es diferente. Después existen unas normas básicas para poder definir nuestros identificadores, ¿sí? Acá nos indica que los nombres de variables y métodos empiezan siempre con la minúscula, con la letra minúscula,
Y si se trata de un nombre que tiene más de una palabra, la segunda palabra la empezamos con mayúscula, ¿sí? Como por ejemplo calcular sueldo, que tiene la S mayúscula, set nombre, get nombre, también son válidos. Después también nos indica que los nombres de las clases empiezan siempre con mayúsculas, ¿sí? Y si es un nombre compuesto, es decir, si es un nombre que tiene más de una palabra, se utiliza mayúscula para el comienzo de cada una de las nuevas palabras. En el caso de las constantes, se escriben en mayúsculas, y para nombres compuestos se utiliza el guión para separar, ¿sí? Un guión bajo para separar las palabras. Estas son como convenciones básicas para que tengan en cuenta, ¿sí? A la hora de crear su programita. Bien, nosotros les decía que le podemos poner el nombre que se nos ocurra a nuestros elementos del programa, pero existen palabras reservadas, y estas palabras reservadas del lenguaje no pueden ser utilizadas como nombres de variables, o sea, no pueden ser utilizadas como identificadores. Acá tienen un cuadrito con las palabras que no se pueden utilizar. Por ejemplo, for no podría llamar a una variable como for, o una variable que se llame super, ¿sí? Son nombres que yo no puedo utilizar para identificar elementos de mi programa, ¿sí? Acá vamos a hablar ahora un poquito de las variables y los valores, ¿sí? Java utiliza variables para almacenar valores, realizar cálculos, modificar los valores que ya están almacenados y mostrarlas por consola, o almacenarlas en discos o enviarlas por red. Pueden hacer diferentes cosas las variables que almacenemos nosotros. Esta variable va a almacenar un único valor que nosotros se lo vamos a poder modificar o cambiar. Siempre una variable va a tener asociado el tipo de variable que es, ¿sí? Nosotros en Java, y también como en otros lenguajes de programación, tenemos diferentes tipos de variables, ¿sí? Pueden ser int, string, char, boolean, float. Y la forma de la declaración de estas variables va a ser mediante asignándole un tipo, ¿sí? El tipo de la variable, por ejemplo, esta es una variable entero, ¿sí? Entero en Java lo indicamos como int, ese es el tipo de la variable. Y el identificador, por ejemplo acá le pusimos contador. Adicionalmente, si nosotros quisiéramos, también le podríamos asignar un valor a la hora que la declaramos, ¿sí? En el momento que la declaramos, podríamos asignarle un valor, o podríamos dejarla sin valor, ¿sí? Cada tipo de dato tiene un valor por defecto. O sea, si bien le podemos asignar o no el valor. Bueno, esto es lo que yo les comentaba recién, que tenemos distintos tipos de datos, y que por ejemplo tenemos los char, que son los caracteres, los lógicos, que son boolean, que son dos valores, o verdadero o falso. De números enteros tenemos byte, short, int y long, y de números reales double y float, ¿sí? Más abajo tenemos acá un cuadrito en donde vemos desde qué número hasta qué número van los bytes, los short desde qué número hasta qué número, los int, ¿sí? Y esto nos va a permitir utilizar el tipo de datos según lo que nosotros necesitemos realizar con nuestro programa, ¿sí? Si yo solo necesito trabajar con números que van hasta el 100, sería innecesario que trabaje con un int que tiene un espectro de números más amplio. Bueno, esto lo vemos ahí. Después tenemos los tipos de datos de texto, que son los strings, ¿sí? Se expresa como el texto en doble comillas, así como hicimos recién en el Hola Mundo. Es un texto y cuando no le asignamos nada, como por ejemplo acá, es un texto vacío, ¿sí? Que tiene 0 caracteres. Bien, hasta ahí si quieren veamos ahora un poquito en Java, a donde hacemos la definición de estas variables. Voy a borrar lo que hicimos recién del Hola Mundo. Y lo que hablábamos recién es, por ejemplo, no sé si tienen a mano el trabajo práctico.
Disculpe, Sí, el decime, package, ¿cómo lo arma? ¿qué package? Le dice package clase 1. Eso es cuando vos ingresás y armás tu Java Project, clase, este package, es el nombre al que yo le puse a mi proyecto en Java, ¿sí? Esto te sale por defecto y si no, pones package y el nombre del proyecto que vos creaste, ¿sí? Ah, ok, a mí no me salía por eso. Ok, gracias. Sí, pones package y el nombre del proyecto que vos creaste. ¿Cómo lo llamaste a tu proyecto? No le había puesto un nombre, creo que fue por eso. Ah, dale, Entonces que me listo. salté de la parte. Ok. Ok. Bueno, veamos entonces, ahora con un ejercicio del trabajo práctico, ustedes lo tienen al trabajo práctico. Vimos un poquito de los comentarios, vamos a pasarnos directamente a lo que es el ejercicio número 3, ¿sí? Donde el ejercicio número 3 nos pide crear un programa, no sé si ustedes lo tienen a mano el trabajo práctico. A ver, si no yo se los comparto. Profe, puede ser que salga como trabajo práctico número 2. ¿Cómo? Puede ser que salga como trabajo práctico número 2 porque no me aparece ninguno número Sí, 1. te sale como trabajo práctico número 2. Sí, me parece Ah, ok. que se equivocaron. Clase 2 quisieron poner y pusieron trabajo práctico número 2. Bueno, Profe, el sí, ejercicio 3 dice crear un programa donde se declaren al menos 3 identificadores válidos y 3 inválidos. ¿A ese se refiere, profe? miren, trabajo práctico número 1, módulo 1, clase 2. Me parece que se equivocaron ahí en el título. Por poner clase 2 pusieron trabajo práctico 2. Pero es este. El ejercicio 1 dice crear un programa en Java en donde se muestre la estructura básica del mismo, ¿sí? Que es lo que hicimos al principio de clase, en donde creamos nuestra primera clase que llamamos Hola Mundo, y vimos lo que es la declaración de una clase y un método, ¿sí? El ejercicio número 2 a ustedes les pide crear un programa en donde se muestren los diferentes tipos de comentarios, ¿sí? Eso va a quedar para ustedes. Durante las clases de práctica no vamos a resolver todos los ejercicios, sino vamos a resolver algunos ejercicios a criterio de lo que yo cree que sea conveniente para que ustedes puedan seguir desarrollando. Acá en este caso, el ejercicio número 2, creo que ustedes solo lo van a poder resolver. El ejercicio 3, vamos al ejercicio 3 directamente, que en el ejercicio número 3 les pide, ¿dónde lo tengo el práctico? Acá. Crear un programa en donde se declaren al menos 3 identificadores válidos y 3 que no sean válidos. A estos, Profesor, sí. no se ve el trabajo práctico. Digo, no lo está compartiendo en su pantalla. No lo estaba compartiendo, lo estaba solamente leyendo, por eso les había dicho que lo busquen al práctico ustedes, así lo leen conmigo si es que querían. Ah, bueno. Bueno, disculpe. El práctico es el que decíamos recién, mostrábamos ahí con los compañeros. Es este, dice trabajo práctico número 1, lo van a encontrar en el Moodle. Ahí una compañera me marcó un errorcito porque dice trabajo práctico número 2 y en realidad es el trabajo práctico número 1. Estábamos hablando que lo que decía el ejercicio 1, que era crear un programa en Java donde se muestre la estructura básica del mismo. El ejercicio 2, crear un programa en donde se muestren los diferentes tipos de comentarios. Y el 3, crear un programa en donde se declaren al menos 3 identificadores válidos y 3 que no sean válidos. Y a estos hay que ponerles comentarios del por qué son incorrectos, ¿sí? Entonces vámonos a nuestro entorno Eclipse y definamos estos identificadores, ¿sí? Los primeros 3 identificadores válidos, yo lo voy a poner con un comentario acá. Ustedes como buena práctica podrían hacer lo mismo. Vamos a poner identificadores válidos. Acá vamos a definir, por ejemplo,
un entero. Dijimos que se pone el tipo de dato, en este caso un entero es un int. Yo le voy a llamar número. Y le voy a asignar un valor igual a 5. Bien. Les decía que siempre que terminamos una línea, tenemos que poner punto y coma. ¿Sí? Después voy a definir otro tipo de dato double. Que lo voy a llamar altura, por ejemplo. Estos son ejemplos, ¿sí? Ustedes podrían llamarlo con el nombre que a ustedes se les ocurra. En este caso, le voy a poner como valor 2.5, ¿sí? Es un tipo de dato de número real. Por último, voy a elegir otro tipo de dato que va a ser un string, ¿sí? Un string, que le voy a poner nombre. Y como les había dicho, los strings son con doble comilla, ¿sí? En este caso yo le voy a poner mi nombre completo. Sí. Un tipo de número flotante también lo podemos definir, profe. Es el ejemplo que ustedes quieran. Son 5 ejemplos de datos válidos y 5 ejemplos de datos inválidos. Le pueden poner el tipo de dato que ustedes quieran y el nombre que ustedes quieran. No hay ningún problema con eso. Bien. ¿Sí? Entonces, acá ¿Profe? definimos... Sí. La palabra string va con la mayúscula primero. Sí, sí. String va con, empieza con mayúscula. Ese tipo de dato se llama string. Okay. Bueno, ahí definimos entonces 3 tipos de identificadores que son válidos, ¿sí? Que podríamos utilizarlos. Nos pide también la Perdón, una consigna. pregunta. Sí. ¿Por qué da como un error ahí al costado? ¿Eso qué nos indica? Serían errores si están en rojo, ¿sí? Acá te está diciendo que vos lo podrías cambiar al tipo de la variable, te da ciertas... no me va a salir la palabra ahora, pero no es un error eso. Error sería si está en rojo, ¿sí? Es una advertencia. Es como una advertencia, pero no te va a tirar error, no vas a tener problema. Gracias. Advertencia, no es esa la palabra, pero es algo similar, algo así quería expresarlo. Bueno, ahora vamos como identificadores que no son válidos, ¿sí? Le pusieron inválidos en la consigna, pero me parece medio fuerte la palabra. Así que identificadores no válidos. Bien. Acá tenemos que definir entonces, nos pide que definamos 3 identificadores que no sean válidos y que pongamos el comentario del por qué no son válidos. Yo voy a poner 3 ejemplos. Bien. Vamos a ver, yo voy a poner 3 ejemplos de esto. Por ejemplo, voy a definir un entero y le voy a poner como nombre 5 números. ¿Ustedes saben dónde está el error de esto? Según lo que vimos recién. Que comenzó Que con no un puede número. llevar número ni con letra mayúscula. Exactamente. Debe comenzar con letra. Le ponemos el comentario del por qué está mal. Otro ejemplo podría ser un string que lo voy a llamar de esta manera. Y con un nombre que sea nombre, por ejemplo. Acá también el error, ¿saben cuál sería? Empezó con un carácter. Que empezó con un carácter, exactamente. Esto es lo que ustedes tienen que resolver en el práctico. Y acá, como ven, sí nos marca un error. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo, por ejemplo, sería definir un double. Que se llame peso y altura, que sea igual a
45. Acá ustedes saben cuál es el error. Que tiene que ser con guión bajo, pues. ¿Cómo? El guión. El guión O sea, medio, el exactamente. guión tendría que ser un... Un guión bajo. Bien. Eso es porque para unir identificadores, como habíamos visto recién en la teoría, en las diapositivas, para unir identificadores se usa un guión bajo. Alguien me mandó un mensaje, pero no sé. Bien, hasta ahí me siguen. Una Vamos, pregunta, bien. profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Los identificadores sé que permiten empezar con guión bajo. ¿Es común eso? Acá en Java, por lo menos. No, en este caso, como veíamos recién en la teoría, tienen que empezar con una letra, ¿sí? Y que no puede ser ni un símbolo ni un número. Bien. Ok, no sé si alguien me había mandado un mensaje, no lo pude ver. Bien, esto sería el ejercicio número 3 de lo que tenemos en el práctico. Y vamos a ver ahora lo que nos pide el ejercicio número 4. Que nos pide declarar 5 variables de cada tipo de datos que utiliza Java. Y que le demos dar el formato del código mediante comentario. Ah, bien. Por ejemplo, en este caso, ahí les comparto pantalla. Vamos a lo que era el ejercicio número 4, a esto de los identificadores del ejercicio número 3, si lo entendieron, ¿verdad? Ustedes van a tener que crear ejemplos así como yo creé, y en los que no son válidos van a tener que poner el comentario de por qué no son válidos. Es como para que ustedes practiquen y sepan cuándo son válidos o no. ¿Profe, es todo en un mismo proyecto o por proyecto aparte? No, en el mismo proyecto vas trabajando con los diferentes ejercicios. Igual ponele a esto que estamos haciendo ahora, no lo vas a poder ejecutar porque tenés errores. O sea, es como para que ustedes prueben qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Es como para que vayan siguiendo la teoría que yo les mostraba recién y vean que si ustedes quieren crear un identificador que empiece con un número, no se los va a permitir. Que empiece con un carácter, tampoco, y que sea separado con un guión medio, tampoco. ¿Sí? Es como para que ustedes prueben y vean qué es lo que pasa. Gracias. Bien, les decía, en el ejercicio número 4, lo ven conmigo ahí al 4, les pide declarar 5 variables de cada tipo de datos que utiliza Java y dar formato al código mediante comentarios. Bueno, esto yo ya lo borro porque ya lo entendimos, era el punto número 3 de los identificadores. Y ahora nos pide que declaremos 5 variables de los tipos de datos que utiliza Java, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos crear variables enteras. Le voy a poner un comentario, variables enteras. Y veamos, habíamos visto recién en la diapositiva cuáles eran las variables, los tipos de variables enteras que conocemos, ¿sí? Aquí ya habíamos visto que podemos definir byte, int, short y long, ¿sí? Son los tipos de datos que nosotros podemos elegir entre esos 4. Entonces, definamos tipo de datos enteros, por ejemplo, un int que sea
días. Recuerden que siempre punto y coma al finalizar cada una de las líneas. Otro tipo de datos puede ser edad. Un tipo de dato entero que puede ser short, que sea un valor. Ahí vamos 3. Nos faltaría un long, por ejemplo, que sea cantidad. Y repitamos un, no sé, un short, tipo de dato short, que sea valor 2, por ejemplo. Ahí estaríamos definiendo tipos de datos de variables enteras, ¿sí? Según lo que habíamos visto, lo que nos pedía ahora el trabajo práctico era eso. 5 variables de cada tipo que utiliza acá abajo. Deberían repetir lo mismo para los caracteres, para tipos de datos reales, ¿sí? Repetir lo mismo que hicimos como para enteros, repetirlos, pero para el tipo de datos que nosotros estemos utilizando en ese momento. ¿Bien? Profe, una Sí. consulta. Cuando hago un string, una cadena de caracteres, Sí. después que defino la cadena de caracteres, el texto va Entre comillas dobles. ¿comillas? Ah, listo. Comillas dobles. Ah, Sí, comillas sí. dobles, bien. En el caso de los caracteres va con comillas simples. Si vos definís un tipo de dato char, es comillas Sí. simples, pero un string siempre comillas dobles. Ah, perfecto. Ok. Bien. Ahí vimos hasta ahí. Quería mostrarle... bueno, les pido que nos hagamos un recreito, un break de 5 minutos y avancemos un poco más con el práctico. Vamos a ver el ejercicio 7 y el 8 y uno que traje yo para que avancemos un poquito más. El práctico no está muy complejo, así que lo van a poder resolver después ustedes en la casa, ¿sí? Les pido ahora que hagamos un break, volvemos en 5 minutos, 9 y 5 retomamos la clase y vamos a ver el ejercicio 7 y 8 y un ejercicio que traje yo, que no está dentro del práctico, como para que entendamos otras cosas más, ¿sí? Los veo en 5. Ok, profe. Gracias.
Bueno, chicos, retomemos la clase. ¿Están todos? Sí, profe, acá estoy. Sí, profe. Buenísimo. Listo. Ahí Profe. ya con eso confirmamos. Bueno, sigamos viendo lo que nos mostraban las diapositivas. Y nos habíamos quedado en los tipos de datos de texto, ¿sí? Que es el string que mencionaba ahí antes que nos vamos al break, un compañero, que son los que pertenecen a la clase de tipo string, ¿sí? Y acá también nos indica que siempre empieza con mayúscula cuando definamos este tipo de datos. String siempre empieza con mayúscula a la hora de definirlo, ¿sí? Todo lo que nosotros expresemos dentro de ese texto tiene que ir dentro de comillas dobles, ¿sí? A diferencia de los caracteres, este va con comillas dobles, los de tipo char van con comillas simples. Este texto nos indica acá que debe aparecer siempre en una única línea, así como tenemos en el ejemplo este de string texto, ¿sí? Como definimos acá esta variable en el ejemplito. Y acá también nos muestra que, por ejemplo, el hola mundo que nosotros creamos recién es un texto que contiene 10 caracteres y que si fuera vacío es un texto vacío. Bien, acá yo entonces lo que les quería plantear es un ejemplito para que lo resolvamos ahora. Con respecto a esto, denme 2 segundos, la consigna sería la siguiente. Vamos a borrar esto. Uy, no, se me va. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Por ejemplo, acá nos pide esta consigna declarar un string que contenga tu nombre, el nombre de cada uno de ustedes, y que después muestre un mensaje de bienvenida por consola, así como hicimos el hola mundo, pero ahora ingresando nuestro nombre, ¿sí? Entonces, veamos cómo lo haríamos, ¿sí? Lo primero que deberíamos hacer entonces es definir un tipo de dato tipo string, que va a ser nombre, al cual yo le voy a asignar mi nombre. Ustedes, en su caso, le van a asignar el nombre de ustedes. Acá lo miro. Recuerden que siempre al final de cada línea va un punto y coma. Y también nos pedía que lo mostremos por pantalla, ¿sí? Un mensaje de bienvenida por pantalla. ¿Se acuerdan que recién con la sentencia system.out.print nosotros mostramos por pantalla, ¿sí? Y acá vamos a mostrar un mensaje de bienvenida dado el nombre que nosotros ingresamos. Para hacer eso, para concatenar un string, vamos a utilizar el operador que es el más, ¿sí? En este caso yo pondría, entre comillas, el texto que quiero mostrar. Bienvenido a 1000 programadores, por ejemplo. Y lo voy a concatenar con el nombre que tengo en la variable nombre. Así que pongo más nombre. Bien. Si yo ejecuto esta línea, este programita, nos debería mostrar por pantalla, bienvenido a 1000 programadores y Ramiro, ¿sí? La ejecución, recuerden que la hacemos presionando en este botoncito verde. Le damos OK. Y nos muestra por consola el mensaje que nosotros enviamos. Bienvenidos a 1000 programadores, Ramiro. Bien. Ese es un ejemplo que pueden hacer ustedes para practicar con string, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora los operadores que tenemos dentro de Java, ¿sí? Podemos utilizar diferentes tipos de operadores, por ejemplo, para los números enteros, sabemos que podemos tener operadores como de suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? El resultado de las operaciones entre números enteros siempre nos va a devolver, nos
debería devolver un número entero, ¿sí? Si no deberíamos utilizar, si no fuera de esa manera, deberíamos utilizar un tipo de dato real como double, por ejemplo, ¿sí? Si es que yo quisiera dividir 5 dividido 2, sabemos que no nos va a devolver un entero, entonces deberíamos utilizar otro tipo de datos para el resultado de esa división. Acá nos muestra cuáles son los operadores. Tenemos, por ejemplo, la suma y la resta, que son con el más y el menos, las operaciones multiplicativas o de división. Para multiplicación usamos el asterisco y para la división la barra. El operador porcentual, como vemos acá el signo de porcentaje, nos va a calcular el resto de la división entera entre 5 dividido 2. ¿Sí? Nos va a devolver el resto de la división. En este caso, ¿saben cuál sería el resto de dividir 5 entre 2? El resto, usted habla el mod, dice usted. Claro, el resto de la división. Si yo hago 5 dividido 2, claro, 1, exactamente. Buenísimo. Sí, sería 1 el resto de la división de 5 dividido 2, por ejemplo. Otros operadores que vamos a tener, que los vamos a ver más adelante, y también van a ser muy utilizados cuando hagamos ciclos, como el ciclo for, son los que incrementan o decrementan, ¿sí? Como por ejemplo en esta línea que dice número más, podríamos definir un tipo de dato entero que se llame número, y con esto de más le indicamos que vaya incrementándose de 1 en 1. Con menos le podríamos indicar que se decremente de 1 en menos 1. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir, cuando lo vamos aplicando más adelante en las clases, lo vamos a ver con más claridad. Bien. Después también tenemos operadores relacionales, ¿sí? Que nos va a permitir comparar valores. Si yo, por ejemplo, ingresaría un número 1 y un número 2 y quisiera saber cuál es mayor, puedo utilizar estos símbolos, estos operadores, que son el mayor igual o el menor igual. ¿Sí? El resultado de estas operaciones siempre nos va a devolver un valor verdadero o falso, ¿sí? Y después también podemos comparar igualdades. Si yo, por ejemplo, ingreso un número y lo divido entre 2 y puedo preguntar si ese resto, si le pongo con el signo de porcentaje y el igual a 0, puedo consultar si ese número es, por ejemplo, divisible por 2. Este también nos va a devolver verdadero o falso si es que se cumple la igualdad, ¿sí? Otro operador es este que vemos aquí, que es con el signo de admiración, y el igual, que nos va a devolver verdadero si los valores son diferentes. Por ejemplo, si yo comparo un número, el número 1 y el número 2, nos debería devolver falso. Verdadero, porque son distintos. Bien. Con números reales también tenemos los mismos operadores, y acá se aplican los mismos operadores que los números enteros, como dice aquí, a diferencia que aquí, por ejemplo, definimos dos tipos de datos dobles, dos variables dobles, un A y un B. Tienen ahí cuál es el valor de la variable A y B, y se pueden realizar las diferentes operaciones, ¿sí? Las podemos sumar, multiplicar, dividir y restar. También las podemos comparar si A es menor que B, en este caso A no es menor que B. Si son iguales, si B es menor que A, y esto también nos indica si es que son distintos, si A es distinto de B. Bien, otro de los operadores que vamos a utilizar son para los tipos de datos booleanos, ¿sí? También existen en Java tipos de datos que son booleanos, que tienen dos valores, o verdadero o falso, true o false, ¿sí? Los operadores, estos son los operadores lógicos, ¿sí? Los operadores que tenemos son, por ejemplo, la negación, que es con el signo de admiración, el operador lógico y,
No sé si ustedes vieron alguna vez algo de operadores lógicos. Acá nos indica que nos devuelve falso si uno de los operandos es falso, y el operador lógico O, que se indica con estas doble barras paralelas, y nos devuelve verdadero si uno de los operadores es verdadero. ¿Sí? Acá tenemos una tablita de comparaciones de operadores lógicos. Estos operadores también podrían, acá nos pusieron ceros y unos. Supongamos que 0 es verdadero, ¿sí? Por ejemplo, para el AND, que tenemos acá el doble del signo de porcentaje, verdadero y verdadero nos debería devolver acá. ¿Cómo lo estamos interpretando? Bueno, acá vemos, tenemos dos ceros, uno operando 0 y otro operando número 2, que es 0, y el resultado nos da 0. Es como cuando, ¿cómo lo podríamos expresar esto? Cuando hacíamos, por ejemplo, en el colegio, el más por menos, ¿sí? Es más o menos similar, es más por menos, nos da menos, menos por menos nos da más. De esa manera también se utilizan los operadores lógicos, nada más que tienen valores verdaderos o falsos. Sí vamos a utilizar la librería MAT más adelante, Cristian. Ahora estamos viendo otras partes, pero sí existen funciones y diferentes cosas que ya la vamos a ir viendo con el tiempo. Por ahora estamos viendo cosas básicas para ir avanzando a lo que vienen para después. Bien, después también podemos definir expresiones nosotros en Java. Podemos definir expresiones. Acá. Y que son útiles para representar fórmulas matemáticas. Acá si quieren, yo voy a irme al Eclipse un ratito y les muestro, por ejemplo, una expresión. Supongamos que yo defina un entero que sea A igual a 5 y otro entero que sea B igual a 4. Bien, nosotros podemos definir expresiones como les decía ahí, y podría llamar a otro entero que se llame suma, en donde yo les voy a asignar a esta variable suma el resultado de A más B, por ejemplo. ¿Sí? Y esto también lo podríamos mostrar el resultado por pantalla. Acá podría mostrar el resultado de suma. Si quisiéramos, le podríamos poner un cartelito que nos diga que la suma de A y B es 2 puntos, y recuerden que con el signo de sumas concatenamos el string con la variable que tenemos ahí. Esto lo corremos y nos debería dar como resultado 9. El resultado de A y B es 9. ¿Sí? Esta línea, recuerden que es para mostrar mensajes por consola, como el que estamos viendo ahí. Acá entonces definimos dos variables de tipo entero y le asignamos a otra variable llamada suma el resultado de A más B. Bien, eso en cuanto a las expresiones. Vamos a poder definir expresiones mucho más complejas, como la que ¿Profesor? está mostrando acá en el ejemplo. Sí. Si yo quiero, digamos, ingresar un valor de A, ingresar el valor de B. Sí. En vez de asignarle directamente, yo quiero darle un valor. Que vos lo ingreses por pantalla al valor. Claro. Sí, lo vamos a ver, pero más adelante. Ah, bien. Capaz que en la próxima clase sabemos cómo hacer ingresos por consola. Por ahora estamos viendo hasta acá, pero sí lo vamos a ver, tranqui. Bueno, le decía que nosotros podemos definir expresiones, y acá nos dice que pueden ser tan complejas como lo que nosotros necesitemos. En este caso nos está mostrando ahí una expresión, que es C igual a F menos 32 por 5 dividido 9.
¿sí? Este C representa la temperatura en grados centígrados y F es en grados Fahrenheit. ¿Sí? Es una formulita que nosotros la podemos expresar en Java. Existen también prioridades entre los operadores que nosotros estemos utilizando, y el orden depende de la prioridad de los operadores. Primero van los operadores unarios, que son los de las sumas, restas, y después los multiplicativos. Siempre se va a leer todo de izquierda a derecha. ¿Sí? Bien, por ejemplo, tenemos acá una expresión donde x es igual a menos 3 más 2 por 4, menos 12 dividido 6 más 5. Por favor, chicos, apaguen los micrófonos si no quieren consultar nada. Bien. Primero, acá nos indica que se va a aplicar el operador unario menos a 3 y se obtiene menos 3. A continuación, se van a aplicar los operadores de multiplicación, siempre leyendo todo de izquierda a derecha, como les decía, desde aquí para acá. Y se calcula el producto de 2 por 4 y se obtiene 8. Después se divide 12 dividido 6 y se obtiene 2, y al finalizar estas operaciones, la expresión queda en menos 3 más 8 menos 2 más 5. ¿Sí? Por último, se evalúan todos esos operadores y se obtiene el resultado, que en este caso nos da 8. En el caso de que nosotros queramos que el orden de prioridad sea diferente, queremos modificar ese orden de prioridad, deberíamos utilizar paréntesis, ¿sí? Tal como aprendíamos expresiones algebraicas en el colegio, cuando resolvíamos operaciones, de la misma manera, pero lo traducimos ahora en lenguaje de programación. Existen también expresiones aritmético-lógicas, como vemos acá, en donde tenemos una expresión que es 10 menos 2 mayor a 5 menos 3. ¿Sí? En este caso, nosotros resolvemos primero la expresión matemática que tenemos adentro y después hacemos la comparación. ¿Sí? Esto nos debería dar un valor verdadero o falso. En este caso, ¿ustedes qué valor creen que nos devolvería? ¿Verdadero o falso? Verdadero, exactamente. Bien, acá vamos a ver entonces con un ejemplito, una expresión aritmético-lógica. Tenemos una expresión que es 3 más 5 si es menor a 5 por 2, o si 3 es mayor que 8 y 7 mayor que 6 menos 2. Se evalúa esto en el orden siguiente. Primero hace el cálculo matemático y obtenemos esta siguiente fórmula, ¿sí? La que vemos acá en pantalla: 8 menor que 10 y 3 mayor que 8, o 3 mayor que 8 y 7 mayor que 4. Y recién se entran en juego a evaluar los operadores relacionales, ¿sí? Que son estos. Ahí entonces nosotros vamos a tener que 8 menos 10 es verdadero, que 3 mayor que 8 es falso, y que 7 mayor que 4 es verdadero. Ahora recién se evaluarían los operadores lógicos y OR, ¿sí? Falso y verdadero se obtiene falso, ¿sí? Acá nos indica, como les explicábamos recién, y por último se va a evaluar el operador O lógico, que es esta doble barrita, que donde verdadero y falso se obtiene verdadero. El valor final de la expresión nos daría verdadero. Anaí, ¿querías hacer alguna consulta? Bien. Sí. ¿Puedes repetir nuevamente el operador lógico? ¿Cómo era el análisis del operador lógico? Dale, ahí volvemos a los operadores lógicos. Yo lo voy a ver. No, el otro, ¿no? El del ejemplo. ¿El del ejemplo querías ver vos? Sí, el ejemplo, porque no me quedó claro el análisis
del Dale. del I, del O. Bien, dale. Acá llegamos entonces a esta expresión donde evaluamos los operadores relacionales y obtenemos para lo primero verdadero. 8 menor que 10 es verdadero. Después, con un O, un operador lógico OR, o tenemos falso y preguntamos también con el true. Entonces tenemos, primero hacemos la comparación del AND, ¿sí? Que es el doble signo de, ¿cómo se llama? Ampersand. Y que nos dice que falso y verdadero se obtiene falso, ¿sí? Para que una expresión comparada con este operador lógico ¿Qué es lo que sea verdadera. ¿No se ha analizado de izquierda a derecha? ¿Cómo? ¿O tiene prioridad del I? Tiene prioridad del I. Ah, bien, bien, bien. Sí. Y bueno, acá lo van a ver más claro. Para que un I te dé verdadero, tienen que ser las dos condiciones verdaderas. Si no, cualquier otra cosa te va a dar falso. ¿Sí? En el O, para el operador lógico OR, o que es estas doble barras paralelas, para que te da verdadero o falso y se obtiene true, ¿sí? En el cuadrito veíamos recién que para que esto te dé falso tienen que ser las condiciones, las dos falsas. Ahí veíamos recién. Después ustedes repasen las diapositivas si quieren y cualquier cosita tienen la clase de consulta también. No sé quién preguntaba algo más. Ahora siempre será true. No siempre es verdadero el OR. Depende de lo que vos estés comparando, pero no siempre es verdadero. Teníamos el TP, también acá. Quería que veamos dos ejercicios más, que eran el 7 y el 8. Bueno, acá nos pide el ejercicio número 7, declarar variables de tipo string y mostrarlas por pantalla. Cadena de caracteres es similar a un string, es lo mismo que un string. Y mostrarlas por pantalla. Recién vimos, acá por un ejemplo, ahora definamos otras cadenas de caracteres. Yo ahora los divido en salas de grupos, así ustedes trabajan y vemos qué logran hacer, ¿vale? Denme 2 segundos, yo ahora los pongo en salas de grupo. Si es que... para que ustedes puedan realizar este ejercicio, que es el ejercicio número 7, y después lo vemos entre todos. ¿Cuántos somos en la clase? No me fijé eso. Somos 110. 110. Sí, somos un montonazo. Denme 2 segundos ahí. Ahora creamos una salita de grupo y ahí ya lo... ¿Profe? Sí, decime. La cadena de caracteres se refiere a... Al string, al tipo de dato string. Ah, al string. Ah, perfecto. Son 110, así que vamos a crear 20 salitas de grupo. Ahí a ustedes se les va a abrir una pantalla en donde van a iniciar una sala de grupo entre ustedes y quiero que lleguen a la resolución del el ejercicio número 7 del trabajo práctico. Pongan un par de ejemplos y lo vemos en 5 o 10 minutitos a ver a qué solución llegar. Yo
Sí. Bueno, ya vamos a ir aprendiendo a utilizar esto de las salas de grupo con el color de las clases, no se asusten. La idea es que cuando ustedes entren a una sala de grupo, interactúen entre ustedes y traten de resolver, por lo menos uno de los compañeros seguro va a tener la compu, y para que traten de resolver el ejercicio que planteemos, ¿sí? Así ustedes entran a la sala de grupos, charlan entre ustedes y resuelven el ejercicio que se plantea. Así que no se asusten, ya con el tiempo, con los días y las clases van a ir entendiendo un toque más de esto. Ahora aguantemos un ratito, ya se cierran todas las salas de grupo. Y ya estamos todos de nuevo. Vamos con eso. ¿Cómo? Ya volvemos todo, profe, ¿no? Sí. Sí, ya volvieron todos. Listo. Dale. Buenísimo. La idea, como les decía, es que ustedes puedan resolver en la sala de grupo, por lo menos uno va a tener la compu, como para que ustedes interactúen y hablen para que puedan resolver las consignas que se les asignen. En este caso, la consigna era, a ver si me la refresco, declarar variables de tipo string, cadena de caracteres, dice acá, y mostrarlos por pantalla. No sé si llegaron algunos a alguna solución, si me la pasan al chat y la compartimos, que haya llegado a una solución. Acá Flavio nos compartió. Lo voy a copiar a lo que nos compartió uno de los compañeros. Un ejemplito. Define un string denominado cadena y le pone como texto soy una cadena. Y lo muestra por pantalla. Habría que ver si es que funciona. Lo vamos a correr. Damos OK. Y nos muestra por pantalla. Exactamente eso es lo que tenían que realizar. Creo que a las mayorías le debe haber ido bien, ¿verdad? Sí, te va a mostrar 3 más 5, Ángel, lo que vos mostraste. Buenísimo, creo que todos van entendiendo hasta acá lo que estamos definiendo hoy, que son variables. Así que creo que vamos encaminados. Les quería mostrar por último el ejercicio número 8, que dice, a ver si tengo la consigna a mano, se las muestro ahora. Creo que estamos entendiendo de qué estamos hablando, porque la mayoría llegó a una solución y pusieron ahí ejemplitos copados. Que veamos. El ejercicio número 8, lo están viendo en pantalla, nos dice realizar un programa que realice las operaciones básicas de suma, resta, producto y división de dos números. ¿Sí? Les voy a mostrar este último ejercicio, entonces definamos números. Vamos a definir dos números enteros, yo voy a definir dos, un número a igual a 2, y otro entero, que va a ser b igual a 2 también le voy a poner. ¿Sí? Con esto nosotros tenemos que definir las operaciones. Voy a poner entero, suma, donde voy a sumar a más b. ¿Bien? Debería ser la resta, otra variable, resta, que va a ser igual a a menos b. Vamos a hacer el producto habíamos dicho que para el producto vamos a utilizar asterisco a por b y por último nos quedaría la división. Va a ser igual a dividido b. Bien, a estos yo los podría mostrar por pantalla y con eso sabríamos que los resultados están bien. La consigna igual del trabajo práctico nos dice que hagamos lo mismo para números decimales, así que eso se los dejo para ustedes y que los muestren también por pantalla. Pruébenlo y una vez que hagan eso, muéstrenlo por pantalla y ejecútenlo para ver que esté funcionando correctamente.
El práctico tiene bastantes ejercicios. Este año no se les va a pedir que presenten el trabajo práctico, pero va a haber un parcial a mitad, después de que terminemos el módulo número 2, y después la entrega de un trabajo final. Así que, pero bueno, para que vayan entendiendo de qué se trata esto, hagan sí o sí el trabajo práctico, y dudas y consultas que le queden tienen las clases de consulta o los vemos en la clase que viene. Si hay algún ejercicio que no lo hayan podido realizar o que no lo entendieron, lo vemos en la clase que viene. Sí, acá viste que es predictivo. Si yo pongo, mira, te muestro. Si yo pongo system.out.print y te va saliendo. Bien, predictivo va viendo lo que vos querés poner. No sé qué más preguntaban ahí. Bueno, la clase de ustedes, la clase grabada la van a ver en el canal de YouTube. Después, ¿cómo es? La clase que nosotros dejamos grabada la van a ver en el canal de YouTube, mi clase y la de los otros profes también. El canal de YouTube, ahí se los comparto. Dame un toque. Una preguntita. Decime. En ningún momento se presta el espaciador, ¿cierto? Todo es seguido. ¿Cómo? En ningún momento se aprieta el espaciador, la tecla del espacio. Todo es seguido, se escribe todo seguido. ¿Para qué cosa? La sintaxis. O sea, coloco int, espacio, a igual a 2, o int, o todo seguido, sin espacio. Ese es el canal de YouTube. Vos me estás hablando acá, en Indie. Claro, la sintaxis es todo seguido, no se coloca en ningún momento espacio. No te va, sí, no va a tener problema igual si le pones un espacio. No va a haber no hay problema, perfecto. Está bien, no hay una duda que tengo. Ahí les compartí el canal de YouTube, ahí se cuelgan todas las clases, esta y las de los demás profes, las demás comisiones, así que ahí lo pueden rever. Como les decía, pueden ver las clases de otros profes, capaz que resuelven otros tipos de ejercicios. Acá resolvimos unos cuantos, capaz que otro profe resuelve otros ejercicios o da otros ejemplos. Así que bueno, sería muy interesante que completen los trabajos prácticos. Creo que hay un trabajo práctico de pseudocódigo también, que podrían arrancar con ese, para ir viendo los problemas que se van a plantear, y vayan haciendo la serie de pasos como vimos en la clase del día lunes. Creo que alguien preguntaba ahí cuándo es la próxima clase. Ustedes son la comisión número 5. Ustedes tienen clase lunes y miércoles de 8 a 22. De 20 a 22. De 20 hasta que finalice la clase. Creo que nadie tuvo ya hoy problema con la asistencia. Completen el trabajo práctico, sepan que tienen clases de consulta, tienen todos los canales de comunicación que les compartieron hace rato, el Moodle, el Telegram, la ayuda a 1000 programadores, y así que bueno, a meterle pilas y nos vemos el lunes que viene. Buen fin de todos. Gracias, bueno, hasta la próxima. Igualmente, profe, buen fin de. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Profe, una duda primero. Decime. Al trabajo práctico número 1 lo mandamos. No, cierto, no, No disculpe. es necesario que se lo presenten, pero sí es necesario para ustedes hacerlo para que vayan entendiendo qué es lo que estamos trabajando. Bien, Profe. gracias, profe. Una consulta porque estoy en el canal de YouTube, pero usted no subió las clases de la anterior y esta la va a subir ahora en este transcurso. Sí, yo no me encargo de eso, pero sí deberían ir subiendo en listas. Ahí vas a ir viendo las clases. Como les decía hace rato, este año nos taparon de alumnos, son un montón de alumnos, así que nos costó un poco esta primera semana, son las primeras clases. Así que bueno, seguramente ya de acá en adelante nos vamos a organizar un poquito mejor y ya van a estar subidas más tempranamente las clases. Hasta el lunes, chicos, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe.